Shalom, shalom para ustedes. ¿Cómo están, amada familia? Un gusto saludarles. Que el Eterno les esté bendiciendo grandemente allí donde tú estás, junto con tu amada familia. Es su promesa de Él, que si nosotros permanecemos fieles a Él, Él permanece fiel a nosotros. Así que en esta semana tocan dos porciones de la Torah. La número 42, Parashá 42 y Parashá 43. La 42 que se llama Matot y la 43 Masei. Matot y Masei. Matot, que quiere decir tribus, y Masei, que quiere decir en español trayectos o jornadas. Como son dos parashá para esta semana, vamos a estar subiendo 2 aliyá por día para poder cubrir los 7 días de la semana. Así que vamos a estudiar del libro de Números, Bamidbar, capítulo 30, del verso 1 al capítulo 32, 42. A la cual se refiere la primera parashá del día de hoy, la número 42, Matot, tribus. En esta primera aliyá, que vamos a estar tomando primera y segunda de la semana, comprende del capítulo 30, del 1 al 16, que sería la primera aliyá, y la segunda aliyá, que es capítulo 31, de los textos o versos 1 al 12. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así que, mis amados hermanos, estas porciones de la Escritura nos está llamando el Eterno a cada uno por nombre y nos está dirigiendo en esta trayectoria, en esta jornada o jornadas a través del desierto para poder llegar a la tierra prometida. Leamos estos textos que está en Números, Bamidbar, capítulo 30, todo el capítulo y 31 hasta el verso número 12. Y habló Moisés a las cabezas de las tribus Matot de los hijos de Israel diciendo: esta es la palabra que ha ordenado Yud-Hei Vav-Hei. Si un ish, un hombre, hace un neder, voto, para Yud-Hei Vav-Hei, o jura con juramento, atar con obligación su nefesh, su alma, no romperá su palabra. De acuerdo a todo lo que salió de su boca, él hablará. Verso 3. Si una isha, mujer, hace un neder, un voto, para Yud-Hei Vav-Hei, y se ata ella misma por una obligación en la casa de su padre en su juventud, y si escucha a su padre su neder, su voto, y su obligación con la que ella ata su alma, su nefesh, y calla a su padre, y mantiene la shalom, la paz, todos sus votos y todas sus obligaciones con que ella se ató a su nefesh, a su alma, se mantendrán. Y si la rechazó su padre en el día que escuchó todos sus neder, votos, o de sus obligaciones, con lo que ella ha atado su nefesh, su alma, no se mantendrán. Y Yud-Hei Vav-Hei la perdonará porque la rechazó su padre a ella. Y si ella tiene un ish, un hombre, mientras sus neder, votos, están sobre ella, o declara con su boca
con que ha atado su nefesh, su alma, y su ish, su hombre, oye, pero mantiene su shalom, su paz con ella, en el día que lo escucha, entonces sus neder, sus votos y obligaciones, con lo cual ha atado su nefesh, su alma, permanecerán. 8. Y si en el día que escucha su ish, su hombre, y lo desaprueba e invalida el neder, el voto que está sobre ella, o declara con su boca con que ha atado su nefesh, su alma, y Yud Hei Vav Hei la perdonará. El neder, el voto de una almaná, de una viuda, o de una jerushá, una repudiada, todo lo que ella lo ha atado su nefesh, su alma, se levantará contra ella. Contra ella. Verso 10. Y si en la casa de su ish, de su hombre, esposo, ella hizo neder, voto, o se ató con sus obligaciones sobre su nefesh, su alma, con un juramento, y escucha a su ish, su hombre, su esposo, y cayó y no lo desaprobó, y mantuvo todos sus neder, sus votos, entonces todas sus obligaciones con que ató su alma se mantendrán. 12. Y si su ish, su hombre, esposo, los anula en el día en que él escucha de ello, todo lo que haya salido de su boca, ya sea por su neder, por su voto, o por sus obligaciones de su nefesh, de su alma, no se mantendrán. Su ish, su hombre, los anuló, y Yud Hei Vav Hei la perdonará. Todo neder, voto y todo juramento de obligación para afligir su nefesh, su alma, su ish, su hombre esposo, lo hace valer, o su ish, hombre esposo, lo anula. Y si su ish, hombre esposo, mantiene silencio día tras día con ella, entonces él hace valer todos sus neder, todos sus votos, todas sus obligaciones que están sobre ella. Él los deja en pie porque él mantuvo su silencio en el día que él escuchó de ellos. 15. Y si él los anula después que él los haya escuchado, entonces él cargará con la abón, con la iniquidad de ella. Esos son los hukim, los estatutos que ordenó Yud Hei Vav Hei a Moishe entre un ish, hombre, esposo, y su isha, su mujer, y entre un padre y su hija, cuando aún es joven en la casa de su padre. Y habló Yud Hei Vav Hei a Moishe diciendo, capítulo 31, 1. Toma venganza por los hijos de Israel sobre los Midyanim. Después tú serás reunido a tu pueblo. Y dijo Moishe al pueblo diciendo, armen entre ustedes anashim, hombres, para la guerra, y déjenlos ir contra Midian, para ejecutar la venganza de Yud Hei Vav Hei sobre Midian. 1000 de cada tribu. 1000 de cada tribu de todas las tribus de Israel enviarás a la guerra. Así fueron liberados de los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 2 y 10, 12,000 en total, armados para la guerra. Y envió Moishe a 1000 de cada tribu a la guerra, y a Pinhas, el hijo de Eleazar, el Cohen, el sacerdote, a la guerra, con utensilios kadoshim y las Hatzoserot, trompetas, para sonar en sus manos. Y ellos pelearon contra Midian, como ordenó Yud Hei Vav Hei a Moishe,
y mataron a todo Sacar, a todo varón. Y al rey de Midian ellos mataron junto con los otros que fueron muertos, Evi y Rekem y Tsur y Ur y Reba, los 5 reyes de Midian. Y a Bilaam, el hijo de Beor, ellos mataron con la espada. Y tomaron cautivos los hijos de Israel a las mujeres de Midian, y a sus pequeños, y a todos sus animales, y todo su ganado, y todos sus rebaños, y todas sus riquezas tomaron por botín. Y todas las ciudades donde ellos habitaban, y todas sus aldeas, ellos quemaron con fuego. Y ellos tomaron todos sus despojos y sus presas de Adam, de los hombres y de las bestias. Y ellos trajeron a Moisés y a Eleazar el Cohen, el sacerdote, y a la edad, a la congregación de los hijos de Israel, a los cautivos, y a las presas y los despojos en el campamento, en las llanuras de Moab, junto al Jardín, al Jordán, al otro lado de Jericó, de Jericó. En este libro de Madidbar, que quiere decir en el desierto, que malamente lo tradujeron a el nombre de Números, cambiando totalmente el enfoque de este libro, de seguir los votos que hicimos y los juramentos que hicimos al Eterno, las promesas, cambiándolo con este nombre de Números a hacer las cosas como bien le parezca a cada ser humano, a vivir la vida a la deriva. Bueno, todo este libro de Bamidbar nos habla de nuestro caminar para poder entrar a la tierra prometida. Habla estas 2 porciones de la escritura, habla de las jornadas también de Israel en el desierto, y esto nos enseña a tener mejor visión, una visión clara de nuestro propio viaje hacia la tierra prometida. El capítulo 30 habla de las promesas y los votos a Yud-Hei Vav-Hei, como lo acabamos de leer. En el texto número 1 dice, esto es lo que Yud-Hei Vav-Hei ha mandado. El verso 2, cuando alguno hiciere voto a Yud-Hei Vav-Hei o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme con todo lo que salió de su boca. Sabemos que todo lo que sale de nuestra boca cobra un poder muy importante, y también las consecuencias por haber usado las palabras a la ligera. Es importante entender que Yeshua es la misma palabra, el verbo que se hizo carne, la misma palabra de Yud-Hei Vav-Hei. Es la palabra Sudabar por medio de la cual fueron creados los cielos y la tierra. Es la palabra viviente, que Yeshua es la palabra de Yud-Hei Vav-Hei, y que Él envió su palabra, y su palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. De esta manera, cuando entendemos esta parte, que Él es la misma palabra y que su palabra cobra vida de todo lo que vemos, lo visible y lo invisible, entonces Yeshua es su palabra, lo estoy repitiendo, es su palabra que cobra vida. Es tan importante la palabra que sale de nuestra boca, amados hermanos, porque tiene un importante significado. En el Sinaí, en el monte Sinai, el Padre Eterno habló a través de su boca. Así que cada mandamiento de la Torá
es mandamiento de Yeshua, ya que él, Yeshua HaMashiach, es la Torá viviente, la palabra que cobró vida. Por eso dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Mis mandamientos. No dijo los mandamientos de mi Padre. ¿Por qué no dijo guarden los mandamientos de mi Padre? Porque Él es la misma palabra del Padre, del Eterno. Aquí en el texto 2 nos habla a nosotros, que lo que sale de nuestra boca se hará conforme. Así que habla de votos, de promesas, de compromisos. Y la palabra voto en hebreo, que es neder, que significa promesa, voto, algo prometido, mientras que la palabra juramento es shava o chebuá, que hace referencia a prometer, no hacer una actividad permitida, a prometer obediencia. Y a través de las malas traducciones o la dirección de hombres no temerosos del Eterno, se ha devaluado la palabra. Y aún en las familias, del padre, la madre y los hijos, no cumplen las promesas que hacen ellos porque sus padres les enseñaron a tomar a la ligera los votos, las promesas, los juramentos. Bueno, se ha devaluado todo esto y nos hemos acostumbrado a faltar a nuestra palabra. Y si la promesa es para el Eterno, nos justificamos muchas veces y decimos, el Padre entiende por qué no estoy cumpliendo la promesa. En el texto 2 que estamos leyendo, dice, no quebrantará su palabra. La palabra quebrantará, que en hebreo es shalal, que significa profanar, violar el honor, violar un pacto, pero también significa herir o perforar. Herimos los corazones, causamos ofensa a quienes hacemos promesa y no les cumplimos lo que hemos prometido. Y si estamos aquí es porque el Eterno nos está llamando a corregirnos de todos los errores que hemos cometido. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Padre en tiempos difíciles? Cuando estamos angustiados, cuando hemos pasado por ese Egipto que nos ha causado tanto dolor y tantas desgracias, y hemos suplicado al Eterno que nos saque o nos sacara de allí. ¿Las hemos olvidado porque ya nos sacó o las estamos cumpliendo? En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 9, habla sobre lo que el Eterno nos está invitando a sus bodas. Ahora, es muy importante que nosotros busquemos a nuestro Adón, a nuestro dueño, a solas, independientemente de las opiniones de todos los seres humanos o todos los dirigentes que compartimos su palabra. Porque los que compartimos la palabra del Eterno solamente es una enseñanza, una dirección, un llamado que el Padre nos hace a sus hijos de compartir. Y no es nada más de unos cuantos. Él lo dijo en los evangelios. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones del mundo. Entonces, eso no quiere decir que toda mi vida yo me la voy a llevar escuchando a lo que explican las demás personas. Eso es nada más entrar a la puerta o fuera de la puerta de la fiesta donde está el banquete y donde se está diciendo adentro hay un gran banquete. ¿Y cómo me voy a conformar a escuchar solamente en el exterior y no dar el paso de pasar al interior y servirme de ese gran banquete que mi Padre ha preparado, nuestro Padre? Así que sí debemos invitar a todos a las bodas, sí debemos compartir de su palabra y las buenas de salvación, pero debemos enseñarles también que lo que nosotros compartimos es solamente una probadita de las grandes cosas
que el Padre tiene para cada uno de sus hijos cuando lo buscamos en secreto, apartándonos de todo, y que nos revele las cosas que Él quiere darnos y poder tener esa relación íntima con Él. Es la única manera que podemos satisfacer nuestra hambre espiritual. De lo contrario, se hace como, bueno, ya me alimenté con lo que dice el hermano, lo que dice la hermana, pero más tarde vuelvo a tener hambre. Y tal vez no ha subido un audio, un video, o tal vez están muchos solamente hablando cosas ligeras de la palabra. No me satisface en mi alma, en mi espíritu, el pan de vida. Por eso solamente somos portadores de las buenas nuevas, pero no es todo. Tenemos que entrar en esa intimidad con el Eterno para que Él nos satisfaga en todas las necesidades espirituales y que den fruto a través de lo físico, de lo moral, de lo material, por la obediencia. Y tenemos que recordar todas las promesas que le hicimos al Eterno en esos tiempos difíciles. O aún cuando escuchamos una alabanza y nos transmite gran bendición y lo adoramos y salen palabras de nuestra boca con compromiso. Me comprometo a servirte, me comprometo a adorarte. No hay mejor lugar que este. Lo tenemos que llevar a cabo. Y si las hemos olvidado, es tiempo de recordarlas. No olvidarlas, porque al Eterno no se le olvida. Leamos estos textos del capítulo 22 de Mateo. Dice, voy a recalcar el número 9, pero voy a leerlo desde el 1. Yeshua de nuevo usó parábolas para hablar con ellos. El reino de Yud-Hei Vab-Hei es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Pero cuando envió sus esclavos, o sus siervos, esta traducción dice esclavos, son siervos, a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. Así que envió a otros, instruyéndoles que dijeran a los invitados: miren, he preparado mi banquete, he matado mis bueyes y mis reses engordadas, y todo está listo. Vengan a la boda. Pero no estaban interesados y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y el resto agarraron a los enviados a la invitación que les hicieran, dice, los maltrataron y los mataron. El rey estaba furioso y mandó a sus soldados, los cuales mataron a esos asesinos y quemaron su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: bueno, el banquete de bodas está listo, mas los que fueron invitados no lo merecían. Y esta es la invitación que nos dice, la orden que nos da el Padre: vayan ustedes a las esquinas de las calles e inviten al banquete a cuantos encuentren. Y de esta manera puedes seguir leyendo todo el capítulo 22 de Mateo. En conclusión, el que no esté vestido de bodas no puede entrar a las bodas del Cordero, no puede entrar al banquete. Así que solamente quien te va a satisfacer esa necesidad de su bendición y su palabra es Él. Y nosotros solamente somos enviados por Él. Nosotros pasamos la voz de Él. Habla en la Parashá 6 sobre las jornadas de Israel en el desierto. Y tú y yo somos compañeros de jornada, de camino. Ni tú eres más, ni yo soy menos, ni yo soy más, ni tú eres menos. Delante del Eterno, a todos nos da la oportunidad por igual. Y repito, nosotros tenemos que cumplir los votos, los compromisos. Y no debemos jurar. Dice que tu palabra sea sí, sí o no, no. Y de esta manera nunca más seremos esclavos del pecado. El título o el nombre de este libro, Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Si lo separamos como Midbar,
quiere decir desierto, ya no en el desierto, sino desierto solamente. Esta frase midbar, al conjugarlo en hebreo, es medaber, que es el verbo hablar. Pero si se aplica en masculino, medaber, nos está diciendo él habla. O sea que él nos está hablando a todas las tribus a través de estas jornadas en el desierto. Pasar sus jornadas en el desierto con su presencia. O sea, si nos lleva al desierto y estamos caminando hacia la tierra prometida, al estar en el desierto es para escuchar su voz. No escuchar solamente la invitación de los enviados, sino estar a solas en ese desierto para que Él nos hable directamente a cada uno de sus hijos. Bueno, entonces, si quitamos la letra en hebreo mem de Bamidbar, si quitamos la mem y solamente nos queda la palabra en hebreo davar, que quiere decir su palabra. Entonces, en el desierto, Bamidbar, medaber, Él habla, Él nos habla, su davar, su palabra. Entonces allí, en ese desierto que Él nos habla, su palabra, estamos caminando en esa tribulación y estamos siendo preparados para la gran tribulación, donde seremos perfeccionados, donde escuchamos su palabra en el desierto y nos transforma verdaderamente en su pueblo. Entonces, no olvidemos el compromiso, el neder, los votos que hicimos al Eterno. Y si los olvidamos, es tiempo de retomarlos, de rectificarlos, de corregirlos, de confirmarlos, de cumplir todos los votos y promesas que hicimos al Padre en gratitud por su Hijo Yeshua, que nos sacó del pecado y nos hizo libres. Y si todavía no conoces a Yeshua, hoy tienes la oportunidad de decirle: mi Salvador Yeshua, yo quiero que seas mi dueño, el Adón de mi vida, que entres a mi vida y tomes control total de mi vida, y que Él dirija, dale el derecho al Eterno, a Yeshua, que dirija tus pasos de ahora en adelante, y que ese sacrificio, ese corbán expiatorio en la cruz, a través de él sean perdonados tus pecados por medio de tu arrepentimiento. Yeshua nos invita a confesar delante del Padre nuestras ofensas y el Padre nos perdonará. Y ese perdón solamente viene a través de la obediencia a sus mandamientos, así como lo hizo nuestro Mesías Yeshua en sacrificio, en obediencia al Padre para que tú y yo fuésemos salvos. Así que Matot, la paracha Matot, la 42 significa tribus. Vamos a la primera aliyá, capítulo 30 de Bamidbar, números 31 y 2. Entonces Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Hashem ha ordenado. En esta porción de la paracha, que es una porción grande, que habla de la importancia de cumplir las promesas, la Torá dice, destaca a los jefes en relación con el cumplimiento de las promesas. Esto nos enseña, amados hermanos, en primer lugar,
que un jefe de tribu, un jefe, tiene mucha más responsabilidad para cumplir sus promesas que el resto del pueblo. Porque él representa a Hashem entre el pueblo. Y si un jefe no cumple con sus promesas, el pueblo tendrá una imagen muy equivocada del Eterno que le ha puesto como su representante. Eso también significa que una sociedad tiene que estar fundada sobre fidelidad, especialmente entre los líderes. Por ejemplo, un líder político que da promesas en su campaña electoral y luego al ser elegido no cumple sus promesas, profana el nombre del Eterno, porque no cumplió con lo que salió de su boca. El no cumplir las promesas es algo muy grave, porque todas las promesas que hacemos durante la vida tienen que ver con el honor de Hashem, porque Él sí cumple las promesas y Él nos ha dado una boca y una voz audible y tenemos que cumplir lo que sale de nuestra boca. De lo contrario, es una ofensa al Eterno. Este principio también es para los padres de familia. Al dar una promesa a los hijos, es muy importante cumplirla, para que los hijos conozcan la fidelidad de Hashem a través del ejemplo de los padres. La imagen que los padres proyectan sobre los hijos es la que los hijos aplican sobre el Eterno. Los hijos piensan que Hashem es como sus padres. Por eso es muy importante que los padres cumplan sus promesas a los hijos y no cambien su palabra. Y si alguna vez es necesario cambiar la palabra dada a los hijos, hay que pedirles perdón para que ellos entiendan que ese comportamiento no es correcto. Y así no van a pensar que Hashem rompe sus promesas. Ese texto también implica que un hombre es responsable para cumplir su palabra ante las autoridades y que en ciertos momentos las autoridades tienen la posibilidad de anular las promesas que hayan sido hechas por los israelitas, como lo leímos en el capítulo 30 y 31. Dice el 32 y 3, si un hombre hace un voto a Hashem o hace un juramento para imponer una prohibición sobre una persona, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Aquí hay dos tipos de promesas: voto y juramento. La palabra hebrea que ha sido traducida como voto, ya lo vimos, es neder, que significa promesa. Voto es algo prometido y tiene que ver con una restricción sobre un objeto. Por ejemplo, de dar cierto objeto o animal en ofrenda de no beber vino. La palabra hebrea que ha sido traducida como juramento es shebuá, y tiene que ver con una restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Por ejemplo, no dormir una noche. Como este texto viene después de las leyes sobre sacrificios, se interpreta que la persona que hace una promesa de sacrificio está obligada a cumplirla en la siguiente fiesta señalada, cuando visite el templo. El que promete sacrificar un animal específico señalado, diciendo, por ejemplo, ese mismo animal lo voy a sacrificar a Hashem, hace un voto, hace un neder, una promesa.
Pero el que promete hacer un tipo de sacrificio con cualquier animal diciendo, por ejemplo, voy a hacer una ofrenda de ascensión, una ofrenda olá. Esta persona hace un juramento, hace una shebuá, juramento. Entonces, cuando la persona tiene hábitos pecaminosos y desea arrepentirse de ellos haciendo una promesa, por ejemplo, la persona que cayó en la glotonería puede prometer no comer carne, por ejemplo, durante un tiempo. O bien, un bebedor puede prometer no beber bebidas alcohólicas. Y también puede ser que un codicioso rehúse regalos. Si hay una oportunidad para cumplir un mandamiento, podemos declarar bajo juramento cumplirla para no perder la oportunidad. Un mandamiento. Tengo una oportunidad de obedecer un mandamiento. Entonces, es la oportunidad para cumplirlo. ¿Sí? Un juramento es shebuá y tiene que ver con la restricción de la persona misma de no hacer cierta actividad permitida. Y otra manera, si nuestro padre Jacob hizo una promesa cuando estaba en apuros, así el que esté en aflicción podrá hacer promesas, como lo dice Génesis 28, 22 y 31, 13. En Deuteronomio 23, 21 al 23 dice: cuando hagas un voto a Hashem tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque Hashem tu Elohim ciertamente te lo va a reclamar, y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Eso es muy importante. Si te abstienes de hacer un voto, esto no te causa pecado. Pero sí, lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a Hashem tu Elohim, lo cual has prometido con tu boca. Es tan importante lo que sale de nuestra boca, porque todo esto tiene que ver con el honor de nuestro Padre. En 1 Samuel 1:11 dice: e hizo voto y dijo: oh Hashem de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Hashem por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y lo cumplió. Lo dedicó Haná a Hashem. En el Salmo, y es hermoso lo que hizo el Eterno con el hijo de Haná, con Samuel. En el Salmo 22-25 está escrito: de ti viene mi alabanza. En la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que te temen. Cuando cantamos una alabanza o estamos leyendo salmos, todas esas son promesas de comportarse como lo está diciendo la alabanza o la escritura, son votos. Y no podemos olvidarlos. No podemos tomarlo a la ligera a través de ese caminar, de esta jornada en el desierto. En el Salmo 116, 17 y 18 está escrito: te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré tu nombre, el nombre de Hashem. A Hashem cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. En el libro de Jonás, capítulo 2, verso 9 está escrito: mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es de Hashem.
no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. La palabra hebrea que ha sido traducido como faltará es yahel, que viene de halal, que significa perforar, herir, disolver, profanar. Entonces hará conforme a todo lo que salga de su boca. La Torá destaca la importancia en cuanto al cumplimiento de una promesa. Es importante ver la conexión entre perforar o herir y el hecho de no cumplir una promesa. El que no cumple su palabra causa una herida, causa una perforación en la imagen de Hashem. Y si el hombre no cumple su palabra, causa una herida en su función de reflejar el carácter de Hashem, porque el Eterno no puede quebrantar su palabra y el hombre fue creado a su imagen. En Eclesiastés 5, 1 al 7 está escrito: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante del Eterno, porque Él está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de mucha tarea y la voz del necio de muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. No digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Sin embargo, teme a Dios. El Eterno toma en cuenta, amados hermanos, nuestras palabras mucho más de lo que nos imaginamos o pensamos. Así que es mejor no hacer votos, hacer votos y no cumplirlos. Tenemos que honrar las palabras que salen de nuestra boca, como el Eterno honra su palabra, como está escrito en el Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Hashem se ha atado a sí mismo con la palabra que salió de su boca. De la misma manera nosotros nos atamos con nuestras propias palabras y en el caso de no cumplirlas, estaríamos pecando. Este pasaje que acabamos de leer de la Escritura sobre Números 30, Bamidbar 30, nos habla de autoridad y subordinación. Por ejemplo, el 31:2, un varón está bajo la autoridad de los jefes. 33 al 5, una mujer adolescente está bajo autoridad de su padre. Números 33 al 5, una mujer adulta soltera no está bajo la autoridad de su padre por la anulación de sus promesas. Números 36 al 8. Una mujer desposada está bajo la autoridad de su marido. Números 39.
Una mujer viuda o divorciada no tiene una autoridad inmediata sobre sí que le pueda anular sus votos. Sin embargo, está bajo la autoridad de los jefes, al igual que los varones. Números 30, 10 al 15. Una mujer casada está bajo la autoridad de su marido. Números 30, 3 y 4. Asimismo, si una mujer hace voto a Hashem y se le impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre. La palabra hebrea que ha sido traducida como juventud es neurim, que significa adolescencia. Una mujer tiene 3 etapas: menor, adolescente y adulta. Menor en hebreo es ketaná, adolescente es neará y adulta es bogeret. Entonces podemos ver con esto que una mujer que no tiene signos de pubertad o que no tiene 12 años de edad es una menor. Y si ha desarrollado signos de pubertad a los 12 años se convierte en adolescente. Y a los 12 años y medio se convierte en adulta. En el verso 30, 5, segunda parte, 8 y 12, segunda parte, dice que Hashem la perdonará por no poder cumplir el voto. Hay una culpa que necesita ser perdonada. En el verso 8 y 9, pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Hashem la perdonará. Entonces hay 2 razones por las cuales el Eterno dio esa autoridad al marido. El primero, un voto dado por la desposada antes del desposorio o por la esposa después del casamiento. Podrá afectar esto la futura relación matrimonial. Y por eso el esposo, para el bien de su familia, tiene la autoridad de deshacer ese voto. Y también el esposo tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa y vigilar sobre el bienestar de ella. Si él ve que el voto que ella hizo en su adolescencia es perjudicial para ella, él puede anular ese voto. Aquí mismo 30 versos 15 y 16. Pero si en verdad él los anula después de haber oído, entonces él llevará la culpa de ella. Eso significa que el marido asumirá todas las consecuencias que implique la falta del cumplimiento del voto. Tener autoridad implica tener responsabilidad. No hay autoridad sin responsabilidad. Bueno, vamos a la segunda aliyá. Ya hicimos la lectura. Capítulo 31, 2. Toma venganza completa sobre los midianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. La venganza, aquí dice muy claro, fue contra Midian o Madián en la traducción Reina Valera, no con Moab. ¿Por qué? Porque esto fue por causa del ataque que Midian había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Midian habían intentado destruir la moral familiar de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a los dioses. De esa manera, la siguiente generación sería una perversión, como en el tiempo de Ezra, cuando los hombres judíos se casaron con las mujeres de otras naciones y tuvieron hijos que hablaban una lengua doble.
por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de judíos correría el riesgo de perder toda la fidelidad al pacto. Y tuvieron que despedir a esas mujeres y a esos niños, como está escrito en el libro de Esdras 9:10, capítulo 9 y 10, y Nehemías 13:23. El caso de la esposa midianita de Moisés, Ziporá, fue diferente, pues ella había hecho la conversión. Mas estas mujeres de Midian y de Moab no tenían ningún interés de asumir la fe de Israel, como la esposa de Moisés, Ziporá, sino de destruirla por medio del culto a los dioses paganos, y por eso vino la venganza. En el capítulo 31:3, que ya leímos, y habló Moisés al pueblo diciendo: armen algunos hombres de entre ustedes para la guerra, a fin de que suban contra Midian, para ejecutar la venganza de Hachem en Midian. ¿De quién es la venganza? Lo leemos en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de vengarse a sí mismo. Si la venganza es solo de Hachem, ¿cómo puede Israel vengarse de Midian? En este caso, Hachem delega a Israel la autoridad de ejecutar su venganza. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino solo por una orden divina, como está escrito: toma venganza. El mandamiento número 241, que prohíbe venganza, está escrito en Levítico 19:18, que dice: no te vengarás. En Romanos 12:13 al 21 está escrito: nunca pagues a nadie mal por mal. Respeta lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El hombre no tiene derecho de vengarse por sí mismo. Tenemos, amados, el derecho de defendernos, pero no de vengarnos. Y ya sabemos que solo las autoridades que son puestas por el Eterno tienen el derecho de ejecutar su venganza. Pero si tú has sido tratado con injusticia, deja lugar para que Hachem juzgue, y lo hará directamente o a través de las autoridades que Él ha puesto. En Romanos 13:1 al 6 está escrito: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ellas, pues es para ti un ministro de Dios para bien.
Pero si haces lo malo, sí, ten temor, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. Un vengador castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto también pagas impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Hashem, amados hermanos, puso la autoridad como un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero si la autoridad no lo hace, no está cumpliendo con su función. Y ese mismo principio es válido entre los padres y los hijos. Los hijos no tienen derecho a vengarse de los padres, pero los padres tienen la obligación de ejecutar la venganza sobre aquel de sus hijos que haya cometido una falta contra su hermano, en el caso de que no haya pedido perdón y arreglado todo. Porque si los padres dejan que sus hijos se dañen sin ejecutar la justicia, los hijos no aprenderán el principio que Hashem es un vengador. Muchas películas modernas enseñan al público a apoyar al que ha sido tratado injustamente y que busca venganza contra el que le hizo daño. Esto no es sano, porque estas películas enseñan al pueblo a no seguir el mandamiento número 241, que dice que no está permitido vengarse. Y este mandamiento es para toda la humanidad, no solamente para el pueblo del Eterno. En Proverbios 20:22 está escrito: no digas yo pagaré mal por mal, espera en Hashem y Él te salvará. En Proverbios 24:29 está escrito: no digas como Él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. En el Salmo 94, 1 al 3 está escrito: oh Hashem, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Hashem? ¿Hasta cuándo los impíos se van a regocijar? Este salmo nos enseña a pedir a Hashem que ejecute la venganza en la tierra, como también está escrito en Apocalipsis 6, 9 y 10, que dice: cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? En Primera de Tesalonicenses 4:6 está escrito acerca del adulterio: que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es un vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos y lo advertimos solemnemente. Primera de Tesalonicenses 4:6, acerca del adulterio. En Hebreos 10, 30 y 31 está escrito: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, en esta escritura de Números,
Israel recibió de la autoridad de Hashem para ejecutar su venganza contra Midian y matar a todos. Yeshua HaMashiach ha recibido del Eterno la autoridad sobre todos los hombres de la tierra, como está escrito en Mateo 28, 18. Y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Él tiene derecho, todo el derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre todos los hombres que no la obedecen su palabra, como está escrito en Revelación 19, 11 al 16. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10 está escrito: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y dar alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Yeshua sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Señor Yeshua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Amén. Bamidbar, Números 31:5. Entonces se prepararon de entre los miles de Israel 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. En las escrituras, el número 12 tiene que ver con el gobierno. Así que cuando aparece el número 12,000, siempre en relación con la guerra, que tiene que ver con el dominio y la autoridad. Josué 8:25, Jueces 21:10, Segunda de Samuel 17:1, Primera de Reyes 4:26 y 10:26, Salmo 61. Los 12,000 de cada tribu que son mencionados en Revelación, Apocalipsis 7, son los que van a conquistar el mundo para el reino venidero. La nueva Jerusalén, mide 12,000 estadios en 3 direcciones.
Y en Apocalipsis 21:16, Revelación 21:16, significa que tendrá dominio total sobre todo el mundo creado. Bamidbar, Números 31:6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y a Pinjas, hijo del sacerdote Elazar, a la guerra con ellos, con los utensilios sagrados y las trompetas en su mano para la alarma. Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra. Se trataba del arca de la alianza y la placa de oro del sumo sacerdote junto con las trompetas. Esto nos enseña que fue una guerra espiritual. Más adelante veremos cómo ninguno de los hijos de Israel había muerto en esa guerra, porque fueron protegidos sobrenaturalmente. Y aquí mismo en Bamidbar, Números 31:8, dice: también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Bilam recibió parte de la venganza de Hachem, amén, por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. El que causa que otro peque tendrá su castigo. Y aquí terminamos la primera y segunda aliyá de la Parashá Matot, tribus. Bendito es usted, Padre Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah, una Torah de bendición y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Mesías. Amén. Todo honor y toda gloria es de usted. Gracias, amado Padre. Gracias. Shalom, shalom para ustedes. Continuamos con la siguiente salilla. Un enorme abrazo. Hasta la próxima. Sean muy bendecidos. Shalom, shalom.